se levante el raudo viento azul del otoño, que aquí no pasa nada, que puramente todo. Chillán existe como una rosa blanca sobre mi corazón húmedo y sin palabras. Que se levante el agua como un cisne furioso, que aquí no pasa nada, que solamente todo. Que se levante entonces como una bestia el día, que aquí toda una llama, que aquí nada ceniza. Que se levante el fuego como un caballo de oro, que aquí no pasa nada, que puramente todo. Nicanor Parra. Es una de las primeras, dentro de las 10 primeras ciudades que fundaron Valdivia y sus sucesores en el país. Chile va extendiéndose lentamente en función de las necesidades de la corona y en función de la ambición y las necesidades de Pedro Valdivia, y se va avanzando hacia la frontera sur. Es una ciudad de sobre 400 años. Chillán estaba en la frontera del imperio, no solamente en la frontera de Chile, era en la frontera del imperio. Chillán ocupaba un espacio estratégico, abastecía a las ciudades castrenses, porque aquí era donde llegaba el real situado, que era el impuesto que pagaban las colonias para financiar la guerra. Chillán va a ser arrasada por la naturaleza y va a ser arrasada por los naturales. Fue fundada, destruida, vuelta a fundar. La destrucción por el río, por el Ñuble, la destrucción por terremotos y además la destrucción por indígenas que eran comparativamente ariscos, si tú lo ves referencia a lo que eran los incas, por ejemplo. Es cierto que tiene 4 fundaciones. La última fundación enclavó a Chillán en su actual ubicación. El terremoto de 1835 destruyó por completo la ciudad y obligó a los sobrevivientes a trasladarse unos kilómetros para ponerse de pie una vez más. Para comienzos del nuevo siglo, Chillán había logrado levantarse. Chillán era una ciudad muy provinciana. Era una ciudad más bien de siesta colonial. 2 de la tarde, 1 de la tarde se cerraba el comercio y 5 de la tarde se abría. Es una ciudad que huele a la tradición, simbólicamente importante, políticamente importante, pero económicamente bastante mal traído. Había perdido esa relevancia que tuvo a comienzos del siglo. La gente del campo empezó a llegar en la década del 30. Y el gran problema en todas las ciudades con la migración del campo a la ciudad es que hay gente pobre la que migra. Primero. Y segundo, son ciudades que no tienen la capacidad de responder al flujo migratorio que viene llegando. Entonces la ciudad creció, pero las condiciones de vida eran muy malas, pues. Eran tremendamente deficientes. Mucho conventillo había aquí en Chillán. Yo diría que el único encanto que tenía Chillán en aquel momento era el fútbol, si no había otra cosa. El fútbol ya era un deporte tremendamente difundido. El fútbol se instaló en la entonces rural ciudad. La pelota rodaba por las calles y los campos. Entonces, organizarse en torno al deporte se transformó en una necesidad. Alrededor del año 1910 ya había muchos clubes, habían 2 ligas de fútbol. Y en ese sentido, un grupo de alumnos del Liceo de Hombres, que tenía un profesor de educación física, Manuel Lara Gutiérrez, él dijo, ¿por qué no formamos un club deportivo? Y ahí es donde nace Ñublense en esa época, y nace como el Deportivo Liceo. Había liga deportiva aquí amateur grande, era muy grande. En el año 1935, el presidente Arturo Alessandri Palma vino a las festividades del centenario de este nuevo Chillán y ahí inauguró el estadio, el famoso Estadio Municipal de Chillán, que hoy día se llama Nelson Oyarzún. El equipo que nació para defender a un colegio rápidamente se transformó en el único amor de Chillán, en un sentimiento que unió por completo a la ciudad.
paso del tiempo se va consolidando con ese sentimiento de esfuerzo, de ser un ser combativo, sacrificado, luchador del mercado. A lo mejor sin darse cuenta, generaron, digamos, esta química tan especial que en definitiva produjo que Ñublense fuera el equipo de la ciudad, porque paralelamente también habían otros equipos tan amateur como Ñublense. Emblemático el caso de Deportivo Unión, pero ese equipo no prosperó profesionalmente como fue Ñublense, que tomó este arraigo popular. Puede ir a las 12 de la noche, cerca de la medianoche, en un tiempo de mucho calor. Se veía pasar gente, innumerables personas por la calle, gritando y desnudos algunos, con ropa otros, en una polvareda increíble. Del punto de vista material, la ciudad quedó destruida. En un 90% de la ciudad fue destruida. Pocos entendían lo que estaba pasando. Nadie recordaba algo similar. Chillán estaba siendo azotado por el terremoto más destructivo en la historia de Chile. Un movimiento de 8,3 grados que cambió para siempre la cara de la ciudad y que forjó el temple de sus habitantes. Cerros de escombros. No quedó piedra sobre piedra. Las paredes de las casas cayeron hacia el centro. No podía salir, no podía arrancar. Entonces me llamaban, eso también lo recuerdo, me llamaban, pero yo sentía muy lejos, parecía un sueño. Y me fueron a sacar. Sacamos todo al patio y con los colchones en el suelo y toda la ropa de cama en el suelo. Y ahí pasamos el resto del día, hasta que llegó el nuevo día. Y ahí, claro, salimos a la calle y vimos lo que había. No había nada. Todo desapareció. Y la plaza se transformó en el hospital y se transformó en la sede de las oficinas públicas. Ahí funcionaba el registro civil, funcionaba la municipalidad. Cuando llega don Pedro Aguirre Cerda aquí, a los 2 días del terremoto, viene aquí a visitar las ruinas de Chillán. Lo primero, cuando ve Chillán, se puso a llorar, cuando lo vio la tragedia que había acontecido. Como yo recuerdo como niño, cuando tiran los cadáveres así como sacos de papas a las carretelas, carretones. Ya en el cementerio, tiraban nomás, y con cal. Y los mismos milicos le ponían la cal ahí, porque nadie lo había identificado. Por la cantidad de población, entre 25.000 y 30. Los días pasaron y levantar Chillán parecía imposible. La ciudad se transformó en un lugar en el que estaba todo por hacer. El fútbol sirvió de bálsamo. O sea, yo creo que la gente siguió jugando igual, ¿no? Había sido el terremoto en enero, imagínate, y había muchas necesidades de vivienda. El 20 de agosto, el natalicio de O'Higgins, que aquí es feriado, y viene Colo-Colo a jugar un partido a beneficio de los damnificados del terremoto. Y ya aparece como Ñublense. Es Colo-Colo se enfrenta contra Ñublense. Y juegan en el estadio ese, en el Arenal, en el actual Nelson Oyarzún. O sea, era como una manera de matar la angustia. Chillán y Ñublense ya no corren en paralelo. Desde ahora palpitan al mismo tiempo. Crean un vínculo indisoluble, una conexión tan grande
que serán capaces de levantarse el uno al otro hasta en los momentos más oscuros. Lautaro Vázquez en 1942 le deja el nombre absoluto que es Deportivo Ñublense y ahí comienza ya un derrotero exitoso en el fútbol local para posteriormente ya en el año 58 de la mano de Moisés Noriega, que fue un presidente notable, director del registro civil de la época, logra su paso al fútbol regional. La historia de Ñublense en Chillán ya le quedó corta, ya necesitaba un espacio vital dentro del fútbol. En el regional del 58 se dieron cuenta de que la gente, la hinchada, respondía. Y todo el mundo quería tener un equipo ya en otra esfera, en otro nivel. Perfectamente se podía dar el salto al fútbol profesional. Y eso ocurrió al año siguiente. No sin problema, porque aquí no había una cancha que reuniera las condiciones. La cancha de fútbol aquí era una arena. Pero ya en el fútbol profesional se exigía una cancha de pasto. Y juegan en un estadio que se llamaba del Seminario, del Colegio Seminario, que era un colegio particular acá de la iglesia. No era una cancha para espectáculo, iban a practicar deporte los niños del colegio. Tenían un par de tablas de tribuna, pero también se ponían banquitas, asientos, todo lo que sirviera para ese momento para dar una sensación de que Ñublense tenía estadio. Después empezó una campaña en que los hinchas llegaban al estadio con un tablón, clavo y todo, empezaban a parar las graderías, hasta que se paró el estadio, pues se puso una cancha bien mononita. En los comienzos del año 61, ahí ya se entrega el estadio municipal. Y antes de inaugurarse se jugó con Cerro Porteño de Paraguay y Ñublense ganó 3-1. Fue el primer partido internacional de nuestro club. El remodelado estadio de Chillán escondía la dura realidad que vivían día a día sus jugadores. Lo que parecía solo un momento se transformaría en el karma de los Diablos Rojos. Cargado de una pobreza franciscana, de una mística y de una entrega que forjó el sello de este Ñublense. Tenemos esa escuela de rigor, de lucha, de jugar entregando todo, de no querer perder nunca, porque el perder significaba no poder cobrar. Significaba no poder viajar cómodo al próximo viaje, en que no había gas, los inviernos duros. Los locatarios del mercado muchas veces solventaban el club. Los jugadores, su sueldo era con la gratificación del locatario, regalarle un bistec de buena fe o un kilo de manzana, como en La Vega, un kilo de papa, y ellos tenían para alimentar a su familia. O sea, de eso estamos hablando de muchos años atrás. Ñublense convivió siempre con las carencias, con jugadores que eran echados de las pensiones, con jugadores que pasaron literalmente hambre y frío en esta ciudad, pero que igualmente eran jugadores combativos, verdaderos gladiadores, guerreros en la cancha. Ese fue el sello de Ñublense, siempre fue el sello de Ñublense. La primera década fue muy notoria esta pobreza franciscana del club, este amateurismo que nunca perdió. Dio paso después a una década del 70 donde se hicieron, donde las buenas campañas deportivas que se sostuvieron en el tiempo, porque Ñublense los primeros años en el ascenso siempre se mantuvo entre los primeros 5 lugares, lo bautizaban como el casi-casi. Subía uno, Ñublense salía segundo. Subían 2, Ñublense salía tercero. El año 71, Ñublense hizo un campañón pero tremendo. Se jugaban 2 puntos, no 3 como ahora. Hicimos una campaña con Pedro Morales extraordinaria. Habían grandes jugadores. Estaba Mario B, muy joven. Estaba Benito Ríos, un gran defensa central, Carlos Vázquez y Bigote Godoy. Y hacían una dupla impresionante. 18 fechas invicto. Y peleó palmo a palmo el título con Naval. Deportes Concepción le dio la despedida a un gran ídolo que tenía, que era el Pata Bendita Castro. Y como nosotros veníamos con una campaña extraordinaria en el ascenso de esos años, nos invitaron
a jugar ese partido en la noche en la despedida de Osvaldo Castro. Y desgraciadamente en ese partido caímos 3 jugadores lesionados. Yo me quebré la clavícula, otro jugador se desgarró. Nosotros teníamos 7 puntos cuando se jugaban solo 2 sobre Naval. Y resulta que Ñublense sintió esa falencia, esa lesión, y lamentablemente ahí sacrificó, ¿no es cierto?, en un par de partidos su posibilidad de subir. Naval lo aprovechó, pasó un punto arriba y Ñublense no hubo caso que lo alcanzara y terminó segundo Ñublense. Y el único que subía era el campeón, subió Naval y Ñublense se quedó en segunda división. Ñublense parece que en ese tiempo estaba más listo, siempre estaba ahí, siempre estaba peleando en los primeros lugares, estaba ahí, siempre algo faltaba para poder subir. Chillán estaba expectante. Los éxitos hasta ahora han sido esquivos, pero muy pronto la ciudad podrá conocer el dulce sabor de la victoria. Siempre que Esteban Vara en Quillota perdió un penal, que Mario Ben podría hacer esto. Por golaveras quedamos afuera, no se conseguía nunca, siempre hay un algo y no se conseguía el objetivo. Ha habido como una frustración acá. En el 76 logró armar un plantel de la mano de Isaac Carrasco, el marinero Carrasco, que tuvo una columna vertebral que era comandada por Antonio Muñoz, un arquero de excepción. 3 jugadores de muy buen nivel de Argentina. Óscar Roberto Muñoz, que después llegó a Cobreloa, Vicente Tadeo Lugo, que era el centro delantero, y también Herrera, que era puntero izquierdo. Sergio Pérez, ¿cierto? Estaba también el propio Mario Serendero, estaba Germán Rojas. Ñublense hizo un campañón pero espectacular. El técnico Isaac Carrasco les dijo a todos, pueden tener todos los problemas económicos, pero piensen en ustedes, en su familia, en la gente de Chillán y de Ñuble para sacar esto adelante. Juega con O'Higgins de Rancagua un partido ya en las últimas fechas. Si le ganaba a O'Higgins, ya era campeón, faltando 2 o 3 fechas. Para que cupiera más gente al estadio, arrendaron camiones grandes, en fin, para que la gente ahí se sentara y viera el compromiso. Es uno de los llenos más espectaculares que he tenido en el Señor de Arena. 28 minutos del primer tiempo, centro de Óscar Roberto Muñoz y el cabezazo de Sergio Pérez, que fue el goleador de ese equipo. La emoción contenida que tenía la gente, indudablemente que la puede explayar en ese partido. Ese día realmente hay que vivirlo para poder describir eso, porque acá, bueno, yo me quedé con las vendas y los protectores, nada más. Yo, la gente me ha dicho a mí de que fueron como 3 días de fiesta, pero sin parar. Varios días. A nosotros lo estaban esperando acá había una piscina en el estadio, lo estaban esperando con un almuerzo. Cuando llegamos ya la gente se había servido todo, sí. No, pero fabuloso, lindo. Un carnaval en Chillán, o sea, fiestas, celebraciones. Durante mucho tiempo estábamos en otra, es decir, por fin Chillán tenía fútbol con los grandes. Después de 18 años de crecimiento, de esperanza, de ilusión, de lucha fundamentalmente en el ascenso, Ñublense logra su primer título y ascender a la primera división. Los Diablos Rojos disfrutaban de la primera división. Los equipos más poderosos del país eran invitados recurrentes en la ciudad. En 1978, Chillán abrirá sus brazos para recibir a un nuevo hijo. Nelson siempre, digamos, fue desde chico un líder innato. En el barrio le decían Pepe Combo, que era un cómics de ese tiempo, porque siempre estaba defendiendo al que estaba sufriendo o al que le pegaron, a un abusador en las patotas, los típicos. Sin ser él agresivo, sino que siempre el Robin Hood. Se casó a los 20 años, entró a trabajar al Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos, pero decía, no, esto no. Entonces me dijo que quería ir a Alemania y se fue a Hamburgo. Y él entró a la Federación de Fútbol Alemán y sacó la licencia de la Federación Alemana. A él le decían el consomé o Yarzún,
porque él traía una idea, ¿no es cierto?, que en el entretiempo a los jugadores no había que darle ni café, ni bebidas, ni agua, había que darle consomé. Eso le daba para que repusieran energías. Llegó a nuestro medio, al fútbol chileno, como para revolucionar un poco el ambiente. De una psicología tremenda. Para él, los futbolistas debían ser guerreros. Él acuñó la frase que se ganó el cariño de la gente, que fue que en el tiempo gladiador no existían los segundos lugares. Para que la gente entendiera y el futbolista entendiera que en el fútbol hay que ganar o hacer lo humanamente posible por ganar un partido. Por último, morir en la arena. No, aquí lo vamos a respetar. Acá, si disputa un balón, el balón tiene que quedar conmigo y el tipo en el suelo. Incluso hasta físicamente era un tipo distinto al resto. Era un tipo alto, delgado, atlético. Cambia el fútbol de Ñublense, un fútbol más aguerrido, los transforma en un equipo de mucha presión física, un club que no se da por vencido. Aquí cayeron todos. Con Nelson no se consiguió un título, no se campeonó, ¿no es cierto? Pero sí hizo cambiar la mentalidad del jugador. Tenía una química especial con la hinchada y la idea era acercar a la gente al club. Los jugadores lo captaron, lo entendieron, y ese año, el 78, de los 3 años que estuvo en Ñublense cuando ascendió, o sea, 77, 78, 79, la mejor campaña fue esa, la del 78. Empezó con malestares, por ahí por abril, mayo. Nunca demostró. Él siempre bien paradito, bien vestido, un tipo joven, 40 años más o menos. Las agonías se producían todos los meses. Y agonizó un miércoles y jueves y el sábado jugaba Ñublense con Palestino. Y el otro día me dice, me siento bien. Entonces, párale, me siento bien, vamos. Y aparece en el Estadio Nacional un hombre delgadísimo, con un abrigo largo, negro. Él sabía, un muchacho joven, 30 y tantos años, él sabía que moría. El final estaba cerca. 2 fechas después de enfrentar a Palestino, el técnico agonizaba en el hospital Herminda Martín de Chillán. Rodeado por sus cercanos, Nelson Oyarzún pensó en la muerte, pero en su mente había una idea fija. La central de fútbol quiso que el partido se suspendiera, el último partido, y él dijo, no se suspende el partido, quiero que se juegue el partido y se gane. Me pasó a mí la alineación, se la pasé al ayudante que era Ganga. No se pierde porque Nelson Oyarzún está muriendo, no, se tiene que ganar. Entonces, el hombre muriendo los dejó a nosotros esa gran tarea. Nelson murió, ¿no es cierto?, si la memoria no me falla, el 10 de septiembre del 78. Cerca de las 9 de la mañana, del domingo que jugamos con Colo-Colo. El estadio repleto, pero repleto, por cierto. Y la iglesia, la catedral, decían repleta. 24 horas en que fue increíble, una mancomunión. Y le ganamos a Colo-Colo. Fue muy hermoso. En ningún otro funeral, ¿cierto?, me cuenta la gente de la época, ha habido tanta gente en las calles para despedir a un personaje, y en este caso un personaje del fútbol. El alcalde de esa época era don Pedro Gumbán, que había sido presidente de Ñublense, con Ñublense campeón en el 76. Por decreto, inmediatamente le puso Nelson Oyarzún Arena al estadio. Se produjo una ecuación simbiótica. Ñublense, Nelson Oyarzún y el estadio. Entonces formaron una ecuación que como que se transmutaron entre ellos. Y de hecho, en la tumba de Nelson Oyarzún Arena, ¿cierto?, todos los días hay una flor, que no tengo idea quién la va a dejar, ¿cierto?, y nadie lo sabe tampoco. Todos los días hay una flor ahí fresca a la memoria de Nelson Oyarzún Arena.
La muerte de Nelson Oyarzún marca el inicio de la caída del cuadro chillanejo. Un año después de la partida del técnico, Ñublense baja a Segunda División. Y aunque demoró 12 meses en subir, en 1981 vuelve a descender en la génesis de una gran crisis. Habíamos subido recién, retornado a la primera división y bajamos inmediatamente. Terminamos jugando con los juveniles porque renunciaron los 11 titulares. Y sumó apenas 10 puntos en toda la temporada. En la peor campaña de un equipo en el fútbol profesional, en primera división. Se va otra vez a segunda división. Y esto fue desastroso. Pero la crisis ya explota con mayor fuerza cuando los 83 pierde la categoría y se va a tercera división. Por primera vez en su historia. Luego salir el ascenso, llegar a primera, volver al infierno. Los diablos volvían al infierno. La gente perdió el entusiasmo, el apoyo de algunos se fumó absolutamente y empezamos a transitar mucho por la tercera división. Resignadísima la gente en que Ñublense había tocado fondo y no se podía salir de esa. Se produce el mayor bache del equipo sin conocer, digamos, la Serie de Honor. Una debacle, ¿no es cierto?, que siguió el año 97, que estuvo a punto de bajar, el 98, el 99. Los años 2000 llegaron para recordarle a los Diablos Rojos que el pozo siempre puede ser más profundo. El equipo, en un partido con Magallanes en Santiago, lamentablemente quedó a las puertas del descenso, juega acá en Chillán con Ovalle y lamentablemente cae la guillotina y Ñublense nuevamente a la tercera división. Mira, fíjate tú que el año 2001 ya nuevamente se veía a las puertas una debacle. Fue una campaña con prácticamente 400 hinchas o 500 hinchas en el estadio. Ñublense hizo una campaña pero paupérrima, pero malísima. Tan mala que estuvimos a 30 segundos de haber bajado a la cuarta división. Y como la cuarta división no existía en el sur, era desaparecer. Pero ese fue el momento más ingrato, por supuesto, en la historia de Ñublense. Caer a la cuarta división, ni siquiera el concepto de vergüenza cabía. Ñublense necesitaba ganar la General Velázquez sí o sí. Y empataba, ¿no es cierto?, faltando minutos solamente para que terminara el pleito. Y un chico de apellido Medina, era un chico del Carmen, limitado técnicamente, pero con un corazón que no le caía en el pecho. Y él hace el gol cuando faltaba la nada misma. Pero Ñublense logra milagrosamente ese gol marcado por Coqui Medina y logra ya salvarse de lo que ha sido la crisis más a nivel deportivo más profunda de su historia, caer a cuarta división. La temporada de los Diablos Rojos en el infierno se extendió por mucho tiempo. Un largo periodo que será suficiente para preparar un retorno tan espectacular que será recordado para siempre. Esa pequeña efervescencia que se provocó el 2003, ya venían trabajando un grupo de personas, ¿no es cierto?, para tomar Ñublense el año 2004. Llega un grupo de dirigentes de la ciudad con bastante arraigo en la comunidad. Y se rearma Ñublense y empieza el equipo de Chillán a tomar fuerza, candidato a subir al fútbol profesional. Creo que en la liguilla se dieron los partidos más electrizantes, más inolvidables para la hinchada chillaneja. Llegó a esa liguilla final Ñublense, Trasandino, Barrenechea y Curicó Unido, los 4 equipos para pelear el título. Curicó se metió a última hora en la liguilla y le vino como un segundo aire al cuadro de Curicó. Y el favorito pasa a ser Curicó y no Ñublense. En esa liguilla, Curicó le había sacado 6 puntos de ventaja. Era prácticamente irremontable. Y Curicó enreda puntos. Y llega la última fecha, Ñublense Curicó en Chillán, Ñublense obligado a ganar para recién ir a un partido de desempate. Curicó que se sentía absolutamente campeón. Recuerda que cuando llegamos al estadio, ingresamos y había como un sonido, lo tengo grabado hasta el día de hoy, era como un panal de abejas. ¿Sí?
cuando llegué a Curicó con la opción de empatar y salir campeón, estaba logrando la hazaña Curicó. Hugo Silva, que era el presidente de la época, ya venía bajando con la copa para entregársela a Curicó. El flaco Herrera se manda una pachotada con la pelota por el sector izquierdo y ya calambrado, en fin, queda botado. La recupera Ñublense y envía un centro, no recuerdo, la Rosa Elías Figueroa, y le queda al flaco Herrera, que se levantó, incluso los hinchas le gritaban, párate. Se para el flaco Herrera y yo creo que le pegó a ojo cerrado a la pelota. En ese gol, la imagen es decidora. Se desploman como palitroques los jugadores de Curicó. Toda la defensa caen como palitroques. Es conmovedor ver cómo caen y lloran. Parte Ñublense y termina el partido. O sea, Ñublense ahí fue campeón. Llegan a jugar el 28 de diciembre, 2 días después. Y en la antesala de ese partido, Marcoleta hace una charla motivacional. Se suben al bus, que llegaron llorando a Linares de emoción, que solo querían entrar a liquidar a Curicó. El estadio estaba 50 y 50. Y Ñublense comienza ganando con un gol del Chico Plaza, de Marcos Plaza. Faltando poco ya, viene el gol de Ricardo Parada, el 2-1. Y terminó en esto en carnaval para Ñublense. El regreso fue impresionante. Las filas de hinchas por las carreteras eran interminables, era un mar humano hasta llegar a Chillán. Y en Chillán 20.000 personas alrededor de la plaza y del sector de la gobernación. Esa necesidad de festejar con los jugadores, de sentirse parte de esta hazaña en un equipo que sabía muy poco de hitos deportivos, era gigante la gente que esperaba el club. Fue un día y una noche maravillosa. Después de tantos años de angustia, Chillán recupera la sonrisa con el fútbol. Una vez más, los jugadores se volvieron gladiadores en esta ciudad que sabe resurgir. Fueron logros muy rápidos, de tercera a segunda, de segunda a primera. Fue muy rápido. Y resulta que Ñublense ese año 2008 se estaba construyendo el nuevo estadio y tuvo que oficiarlas de local en Linares. Y llega el técnico Fernando Díaz. Yo opté por traer jugadores que ya había tenido en alguna ocasión. Contra todos los pronósticos, Ñublense comienza a jugar y empieza a ganar. Llenaba los estadios, todos los partidos. Nunca antes visto Ñublense obteniendo resultados tan favorables frente a equipos como Católica, Colo-Colo, la U. Por primera vez en la historia, Ñublense es el centro de atención del fútbol nacional. Gana sus partidos y enamora a su gente. Pero una vez más, Chillán recibirá un duro golpe que pondrá en duda la continuidad de esta inédita campaña. En la fecha contra Antofagasta, que fue un momento muy fuerte para todos, una de las cosas peores que hemos podido vivir como en el fútbol. La verdad que no lo podíamos creer. Fue un golpe tremendo para el plantel, un golpe tremendo para el club, un golpe tremendo para la hinchada. Fuimos a jugar de visita a Antofagasta y el cuerpo técnico va a jugar un partido entre amigos. Juegan un picado y en ese picado muere un infarto Alfredo Torpedo Núñez. Nosotros tomamos taxi, recuerdo, hasta la cancha donde estaban jugando y estaba desplomado en el piso, con reanimación y ya. Núñez
Núñez era el nexo entre el cuerpo técnico y los jugadores. Fernando Díaz era un técnico más metódico, un poco más distante, y el Torpedo Núñez era el encargado de tener ese nexo sentimental, ese nexo emotivo con los jugadores. Yo creo que ahí se generó algo especial dentro del plantel. Alfredo no había podido lograr una clasificación a un campeonato internacional y eso se lo inculcó a los jugadores. La imagen del Torpedo Núñez y su fotografía pasó a ser parte de un ritual permanente en el camarín de ese plantel. Muchos jugadores besaban esa foto, muchos jugadores le rezaban al Torpedo Núñez. Entonces nosotros quisimos darle como homenaje, hacer todo el esfuerzo posible para poder dedicárselo a él. Todos pensamos aquí se derrumba el equipo, aquí terminó la campaña espectacular, el equipo se va a desmoronar psicológicamente, pero hubo un trabajo muy potente de Fernando Díaz y de algunos líderes de ese plantel que lograron canalizar esta pérdida, este tremendo dolor, este tremendo golpe, positivamente. De ahí no perdimos prácticamente ni un partido y bueno, siempre tuvimos ayudas como milagrosas dentro de ese campeonato. Goles que bordeaban la raya y no entraban. Y decíamos que ahí estaba el Alfredo ayudándonos. Creo que los últimos partidos los ganamos todos seguidos, de local, de visita a todo el mundo. El partido en el que logra la clasificación a la Copa Sudamericana frente a Audax Italiano, un Audax Italiano que tenía un equipazo con Villanueva encabezándose medio campo. Si lo ganaba Ñublense, timbraba su clasificación restando una fecha para que terminara la fase regular de la apertura. Y Audax también se jugaba su última posibilidad para arrebatarnos a nosotros esa opción. Partimos perdiendo, un primer tiempo que el rival nos superó. Partimos perdiendo 1-0, el segundo tiempo lo damos vuelta 2-1. Y cuando queda muy poco, quedan 2 minutos, 3 minutos, nos empatan. Recuerdo que en ese momento entran los cambios que hacíamos siempre, Cataldo y Vivero. Y la primera jugada del Pancho Vivero queda solo, le pega al arco y falla. Y todo, Pancho Vivero, ¿cómo te pierdes ese gol? Y viene la segunda jugada, también el Pancho Vivero, y hace el gol histórico. Un actor de reparto, que no era protagonista, que era un actor secundario, pero que se transforma en héroe. En la recta final de ese partido le da esta victoria ñublense por 3-2. Todo se junta para un hito histórico, o sea, un partido que ya te empatan en la hora, pero que la leyenda queda que lo ganaste en el minuto 93. Ese partido para mí fue inolvidable, 30 de abril de 2008, Linares, clasificación a la Copa Sudamericana, el único evento internacional al que ha participado Ñublense en sus casi 100 años. Ñublense es como el ave fénix y Chillán es como el ave fénix. Yo creo que ha sido un poco esos golpes los que ha fortalecido al equipo y creo que responde un poco a la idiosincrasia del chillanejo. Hay una historia que va de la mano entre Ñublense y la historia de la ciudad. Se fusionan ambas historias, la historia de la ciudad y la historia de Ñublense. Chillán es una ciudad que se forjó en tragedia, ¿no? Se forjó en situaciones de la naturaleza o humanas, las destrucciones, pero sin embargo se levantó, yo diría, pero yo digo, ese es el valor de la gente. Este club ha estado desde sus orígenes
obligado a renacer permanentemente, a salir de sus crisis, a levantarse, porque de su origen tuvo un sello que tienen también los chilenejos, que es tener mística, amor, pasión por lo que hacen y mucha entrega, a no claudicar. Se han sabido levantar de tremendas crisis siempre con un tremendo espíritu de superación.